vamos a hacer la oración para darle gracias a Dios, ¿verdad? Para empezar la clase. Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das día a día, Señor. Dentro de esas bendiciones, Señor, oh Dios, esta clase, Señor, que vamos a recibir, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, que el Espíritu Santo hable a través de nuestro hermano Julio, y que ese mensaje quede grabado en nuestros corazones, para que así también, Señor, oh Dios, nosotros podamos transmitir esta palabra a todas aquellas personas que lo necesitan y que no lo han escuchado. Mil gracias te damos, oh Dios todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Usted, cuando guste, hermano Julio, puede empezar. Estamos viendo ya la... Ok. Hoy sí, ¿verdad? Les decía que... Hoy sí me oyen, ¿verdad? Sí, claro, claro. Les decía que hace unas 2 semanas comenzamos con este bosquejo y lo desarrollamos ya el miércoles pasado, pero nos falta todavía un punto. Así es que les decía pues que aquí en estos 6 elementos está la gran comisión. Decía que cualquiera puede agarrar la gran comisión, ese mandamiento, y desglosarlo como guste, pues, ¿verdad? Desde su perspectiva, puede añadirle muchos elementos, puede dejarlo en 2 elementos, etcétera, etcétera. En eso hay libertad. Yo en este caso les decía, he visto 6 elementos básicos, fundamentales, que no deben de faltar para poder desarrollar la gran comisión. Para poder llevar a cabo la gran comisión, no podemos nosotros quitar ninguno de estos elementos, ¿verdad? Entonces yo les decía que hay que, en primer lugar, contactarlo, ¿eh? Y hemos usado una aliteración. Una aliteración significa que estamos repitiendo, ¿verdad? Con la misma letra, en este caso C. Entonces, hemos dicho que hay que contactar. Y ahí hemos hablado de que cada quien, dependiendo de dónde esté, en qué momento, debe de establecerse estas estrategias de alcance. Y ahí hay una variedad infinita, ¿verdad?, de cómo hacer las cuestiones. Hay estrategias que ahora ya no funcionan, que en el pasado funcionaron, pero ahora ya no. Hay que cambiar, hay que estar listos a cambiar esas estrategias que ya no dan resultado y comenzar con otras estrategias, ¿no? El segundo es compartir. Y la palabra compartir ya tiene que ver con enseñar el evangelio, explicarlo de la manera más clara a la persona, poniéndome en su contexto, si es mujer, si es niño, si es anciano, si es un profesional, si es un escéptico. Entonces yo debo de saber cómo presentarle el evangelio para que le quede claro, ¿eh? Entonces también hemos tomado tiempo para hablar de eso, no a profundidad, porque solo con uno de estos puntos nos quedaríamos 2 meses, ¿verdad? Entonces, solo estoy de una manera, como repito, desde el principio dije, panorámicamente hablando de lo que es administrar, ¿verdad? La administración de la gran comisión, ¿no? Entonces, la tercera cosa era conectarlo con Jesús. Antes de conectarlo con la actividad de la iglesia, con la actividad religiosa, hacerlo un evangélico, tenemos que hacerlo un cristiano, en el sentido de que hay que conectarlo con la persona de Jesucristo, no con la denominación y no con las actividades. Esto lo señalo vez tras vez porque es el gran error que estamos cometiendo. Estamos así como que nos hemos desenfocado y ahorita lo importante es, bueno, ya está yendo a la iglesia, ya se bautizó y quiere participar del coro y aquí, ¿verdad? Tenemos muchos amigos y etcétera, y no se pierde el culto. Sí, pero ¿cómo está con su vida devocional, no? ¿Cómo está con su relación con Jesucristo? ¿Verdad? Porque lo hemos llamado a una relación, no a una religión. Esto lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Que nosotros no estamos llamando a la gente a una religión, sino a una relación. Pero en la práctica estamos haciendo eso, ¿verdad? Ok, entonces hay que conectarlo con Jesús y ya vimos la base bíblica la vez pasada. Por eso ahí aparece la palabrita cristocéntrica. La iglesia debe ser cristocéntrica, nuestra enseñanza debe ser cristocéntrica
¿verdad? Y nosotros debemos de movernos alrededor de Jesús, no alrededor del templo. Algunas iglesias son templocentristas, ¿verdad? Que lo importante es el templo, hasta se santiguan, ¿verdad? Nuestra iglesia, etcétera, etcétera. O giran alrededor de la doctrina, ¿verdad? Y entonces lo importante es la doctrina. Pero no enfatizamos ni inducimos a la persona a una relación con Jesucristo. El otro es congregarlo, congregarlo. Y aquí estamos hablando de compañerismo y de conocimiento. Es decir, lo que nos interesa es que el nuevo converso, la nueva persona que ya está en Cristo, primero tenga un compañerismo con la iglesia, la coinonía, porque el amor edifica, ¿verdad? Lo que más edifica es ser parte de un cuerpo donde todos estamos de acuerdo y aprendemos de ellos. Nos provee todo un ambiente y el conocimiento pues tiene que ver con la doctrina. Entonces, la idea de congregarlo es cuidarlo y criarlo, las otras 12 que hemos mencionado, ¿verdad? Es decir, así como un bebé, cuando recién nace, es totalmente vulnerable, no puede hacer nada por sí mismo, necesita ¿verdad? Que lo cuiden. Entonces, al recién convertido, no sabe nada del cristianismo, ¿no? Y entonces no sabe cómo vencer la tentación, cómo descubrir a Satanás y las tentaciones, si ha pecado no sabe que hay que confesar, es decir, no sabe ni dónde está esta enseñanza en la Biblia, no sabe cómo orar, entonces se necesita que alguien realmente lo tome a su cuidado y lo cuide. Y en ese desarrollo de esa relación, pues tiene que criarlo, es decir, ir formando en el recién convertido hábitos espirituales, ¿verdad? De los cuales vamos a hablar más adelantito. El otro, el punto 5 es capacitar. ¿Eh? Y aquí vamos a tomar tiempo porque la semana pasada no tuvimos el tiempo, pero aquí vamos a comenzar quizás ahora el estudio de esta tarde, ¿verdad? De esta noche, y luego vamos a hablar de comisionarlo. ¿Eh? Bien, les voy a dar entonces en este momentito, y abran sus Biblias porque vamos a comenzar a ver algunos pasajes. Cuando hablamos de capacitarlo, Jesucristo capacitó a los 12, o solo les enseñó, les transmitió información, les habló, ¿verdad? Les compartió su conocimiento bíblico del Antiguo Testamento, o los capacitó. Entonces yo establecí la vez pasada una diferencia, y usted va en el diccionario para que lo puedan ampliar, una diferencia entre enseñar, yo puedo tener ahí, y ojo con esto, fíjense, porque usted en su iglesia puede ser parte, o si usted es líder, pero ahí tenemos a la congregación que ya se disciplinó a estar los días miércoles en el estudio bíblico y está los días domingos y durante media hora escucha la palabra. Y eso es todo. O sea, adquirir conocimiento en la banca, ¿no? Y es un teórico, una persona que llega a tener bastante conocimiento bíblico, pero no hace. Entonces, cuando hablamos de capacitar, estamos hablando de darle información para que haga, para que desarrolle, para que pueda desarrollar una tarea. Decía yo, como a un vendedor se le enseña, ¿verdad? No solamente se le habla de las bondades del producto, ¿verdad? Si vende ollas, mire, esta olla aquí, esta olla allá, la cacerola, que el material, ¿verdad? Que la oreja, que lo que sea, no, ¿verdad? Sino que se le capacita para que pueda hacer una venta. Entonces, en la iglesia nosotros hoy en día tenemos un montón de creyentes y hacemos la diferencia entre creyente y discípulo. El creyente, decimos, es el que llega a sentarse y que escucha, ¿verdad? Pero el discípulo es el que actúa, el que hace. Entonces, ¿por qué tenemos tantos creyentes y pocos discípulos? Porque nosotros, los que somos los docentes, los maestros, ¿verdad? Los líderes, los ministros, también nos hemos hemos caído en esa trampa donde enseñamos el domingo, enseñamos el miércoles, tal vez en otras instancias enseñamos, pero no capacitamos. Porque capacitar, repito, es agarrar a un grupo selecto y enseñarle, en primer lugar, a compartir el evangelio. Enseñarle cómo llevar a las personas a los pies de Cristo. Enseñarle, ¿verdad? Es decir, la doctrina básica para recién convertida, etcétera, etcétera. Entonces, eso vamos a ver. Ahora, ¿cuál es nuestra base bíblica para esto? Porque usted dice, eso es cierto, Jesucristo no solamente les enseñó, sino que los capacitó. Pero yo quiero darles base bíblica en esta tarde, ¿verdad? Que es lo importante en esta oportunidad. Así que vayan conmigo, por favor. Vamos a ver. Comencemos con Lucas capítulo 10. Lucas
capítulo 10. Y versículo 1 al 12. Voy a ir rapidito, ¿verdad? Lucas, capítulo 10. Y en este pasaje vamos a leer bastantito, ¿verdad? Para que tengamos una mejor idea. Entonces dice Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Mire, misión de los 70. Si usted va a mandar a alguien a hacer una tarea específica, tiene que darle detalles. Tiene que entrar en detalles, tiene que entrar mira, vas a hacer esto primero, después esto, tercero esto, cuarto el otro. Ahí es donde ya comienza la capacitación, ¿verdad? No, mira, anda y ahí ve cómo te va, ¿verdad? Y ahí me contás después. Sino que ya le da, repito, cosas más concretas, cosas más específicas, ¿verdad? Porque la tarea que tiene que desarrollar tiene un principio y un fin. Entonces, Jesucristo en un momento dado, aparte de los 12, había un círculo más grande, que en este caso son 70, ¿no? Interesante porque nosotros siempre estamos hablando de los 12, los 12, los 12, Jesucristo y los 12. Pero Jesucristo tenía otra esfera de influencia más grande, más amplia. En este caso son 70. Nos sorprende porque de repente aparecen los 70. ¿eh? Esos 70 de dónde aparecieron. Porque no se mira en lo cotidiano de Jesucristo, que tenía tiempo, pasaba tiempo con esta gente. Pero miren, sí había una relación constante con estos 70 de parte de Jesucristo, que llega un momento en que los tome en cuenta para la tarea de la gran comisión. Dice entonces de anunciar el reino en este caso. Dice así, lo vamos a leer. Versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros. ¿Por qué otros? Aparte de los 12. 70 a quienes envió de 2 en 2, ahí va ya, mire la instrucción, van a irse de 2 en 2, no van a ir ni de 3, ni de 5, ni de 4, o uno por uno, sino que van a ir de 2 en 2. Y hay que aprender a obedecer y hay que aprender a hacerlo, el trabajo de 2 en 2. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Primero les dije, vayan ustedes, yo ya voy a llegar. Otro detalle, ¿verdad? ¿Sí? No les dije, voy primero yo y ustedes van a la retaguardia. En este caso van a ir ustedes primero. Y podemos sacar, no voy a detenerme aquí en todos los detalles por cuestiones de tiempo, pero lo que pueda señalarles. 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí estaba, ¿verdad? Dándoles ciertas palabras de ánimo, declarándoles ciertas realidades, etcétera. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Les da una advertencia. No les estoy mandando a una situación de comodidad, ¿verdad? Que van a ir contentos. No les estoy mandando a Disneylandia, ¿verdad? Les estoy mandando a una situación donde hay cierto peligro. Porque los lobos no realmente me van a lengüetear, ¿verdad? Me van a morder, ¿verdad? Van a querer devorarme. Entonces, esto es parte de la capacitación. Si usted está preparando un equipo de vendedores, que miren, esta colonia es difícil vender. Ustedes sabían un dato antiguo, un dato que no es evangélico, sino mormón, de los mormones. Dice, leyendo yo un libro, que los mormones le enseñan a su gente que de cada 50 contactos que hagan, solamente una persona van a lograr convertir a su religión. Imaginen las estadísticas en contra, qué difícil, pero como les advierten, mira, aquí no es fácil hacer otro mormón. Va a tener que hacer 50 visitas. Y después de 50 visitas, una persona se va a convertir al mormonismo. Entonces es una advertencia. Yo no sé si usted sabe algunas estadísticas en su lugar, donde usted vive y trabaja, de cada cuántas personas que usted evangeliza van a entender y aceptar a Cristo. Pero puede ser a veces deprimente, ¿verdad? Una 50, de 50 a 1. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Bien, versículo 4, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado, a nadie saludéis por el camino. Instrucciones. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y así, y si no, se volverá a vosotros. Es decir, si hay alguien ahí que tiene el corazón listo, cuando usted y yo salimos a evangelizar, que se orar para que Dios nos lleve a un lugar donde realmente la persona está lista a aceptar a Cristo, ¿va? Tenga alguna necesidad, que lo lleve a los pies de Cristo. 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, que fue el curso anterior. No os paséis de casa en casa.
En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos. Ojo, y sanad a los enfermos. O sea, le está diciendo, lleven botiquín. No, lleven fe. Ustedes van a llegar donde hay un enfermo y una de las evidencias de que ustedes van de parte de Dios es que van a tener el poder de sanidad. Y si ahí hay enfermos, pues Dios va a ocupar ese enfermo y la oración de ustedes de fe para que sane y haya testimonio de que ustedes van en el nombre de Dios. Otra enseñanza. ¿Ok? Versículo 9, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, que es el punto. Estamos aquí en el nombre de Dios. Esta es una evidencia de que Dios está con nosotros y le está llamando a su reino, etcétera, etcétera. 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y nos reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto, sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Bien, instrucciones. No les está enseñando, miren el reino de Dios y ya, ¿verdad? Entonces, van a haber guerras y pestes, entonces es señal de que el Señor viene, y así como Isaías y como el salmista David. No les está enseñando, les está dando instrucciones. Y esa es la diferencia. Yo como líder, ¿verdad? Como ministro de una iglesia, debo de capacitar a la congregación. Si tengo 100 miembros en esa, debo de verlos como ministros y debo de capacitarlos. Debo enseñarles el domingo, el miércoles, el libro de Efesios, ¿verdad? El mensaje central de Tito, pero yo debo de instruirlos para la vida y debo de instruirlos para el servicio. A veces algunos ministros nos quejamos, es que la iglesia son haraganes, irresponsables, les falta amor por las almas. Yo le preguntaría a este ministro que está diciendo esto, pero usted los ha preparado, usted los ha capacitado, usted les ha enseñado cómo. Y ahí donde muchos ministros pues no es que la gente no tiene tiempo, es que no quieren, es que yo no sabía eso, es que no he podido, que bueno, que si yo no preparo a la gente no va a saber qué hacer, y si lo va a hacer por amor a Cristo y lo hace mal, se va a frustrar y no lo volverá a hacer. Entonces son errores que podemos estar cometiendo hoy en día, ¿verdad? Los ministros, ¿verdad? Los pastores. Bien, ahora, a lo que quiero llegar entonces a esto. Bueno, ya Cristo los instruye, les dice, esto va a hacer en cada paso. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de esas instrucciones que el Señor les ha dado y los ha mandado? Ahora Cristo está esperando que regresen y le cuenten y le compartan cómo les fue. Hay entonces una supervisión, hay entonces bueno, pues cuéntame cómo le fue, ¿no? ¿Y cómo le fue aquel día que estuvo en tal lugar? No, hay como un plan donde tienen que regresar y decirles, mira, a mí me fue mal, a mí me fue bien, a mí regular. O sea, yo pude, yo no pude, yo no entiendo, no entendí. Bien, entonces viene, ¿verdad? El capacitador, el ministro que es pastor, que es capacitador, dice, no, es que esto lo hiciste mal, es que no hiciste esto, es que se te olvidó, es que esto lo hiciste al revés. Y entonces está para corregir. Vale, vamos a ir otra vez, pero ahora ya no cometamos errores, ya tenemos más experiencia. Entonces, así debe ser en la iglesia. No necesariamente debo estar yo contento con que a los 100 miembros los tengo el domingo escuchándome a mí, ¿verdad? Nadie duerme, ¿verdad? Digo, todos duermen y si duermen no molestan, pero no, yo debo de, a esa gente, yo tengo la obligación y la responsabilidad de capacitarlos. Entonces, veamos cuál fue el resultado de esa salidita, ¿verdad? Porque después el Señor espera que le den un reporte. En Lucas capítulo 10, ahora el versículo 17, miren lo que pasa. Lucas capítulo 10 y el versículo 17. Ya entonces han ido, regresan y ahora le van a dar un reporte. Un reporte. Esas son cosas que nosotros no vemos en la iglesia, sino que enseñamos el domingo, hermanos ámense, hermanos sirvan, hermanos compartan el evangelio y pum, ahí lo dejamos. Fue una sugerencia, ¿verdad? Fue ahí una explicación, pero no es un plan. Me explico, hay una diferencia entre eso y un plan. Un plan es, en el día miércoles vamos a ir a tal zona, van a ir equipos de 2, ¿verdad? Son 15 equipos, vamos a regresar a las 4 de la tarde, nos reunimos aquí y vamos a compartir y los resultados. Ese es un plan. Pero muchas iglesias no tienen un plan de evangelismo, no tienen un plan de anunciar el reino, ¿no?
Pensemos en nuestras propias iglesias, no para juzgar y condenar, sino para que veamos esta realidad, como, en base a esta realidad, cómo estamos en base a esta enseñanza bíblica y lo que Cristo hacía, el modelo de Cristo. Pero entonces veamos el resultado. Versículo 17. Volvieron los 70, ¿cómo? Con gozo. ¿Cómo? Contentos. ¿Por qué? Porque le había ido bien. ¿Y por qué le había ido bien? Porque el Señor lo había capacitado. Los había preparado. Entonces el margen de error era mínimo y el que fallaran era difícil, porque el Señor había hecho una buena labor de capacitación. Entonces dice, vinieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estas son palabras mayores. No era tan bien, predicamos el evangelio y nadie se opuso, todos nos escucharon, la gente bien atenta, ¿verdad? Nos invitaron a tomar un fresquito después y que dijeron que iban a ir a la iglesia. No, palabras mayores, hasta los demonios se nos sujetaban. Significa que el Señor con antelación, con anterioridad, les había enseñado, hermanos, a sacar demonios. Ya sea que usted le llame liberación o exorcismo, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero ya el Señor le había enseñado a manejar una cuestión de demonismo, palabras mayores. Entonces no queda duda, a mí no me queda duda por lo menos, de que el Señor había tomado tiempo para capacitarlos. Y como ya lo había capacitado, les va. Ahora ustedes van. Un pastor decía hace unos años, para resumir en 3 pasos el ministerio de Cristo, lo dijo de esta manera. El Señor los salvó. Les enseñó a salvar a otros y los mandó a salvar a otros. Punto. Estuvo. Así de sencillo, así de breve, así de rápido. Primero, les compartió el evangelio a ellos, a los 12. Después, les enseñó cómo él ganaba a otros y después los mandó a ganar a otros. Así. La capacitación es algo rápido. Pero a veces pasamos, repito, años en una iglesia, 10, 15 años, y nunca hemos recibido una capacitación. Primero que es porque otros, quizá el pastor sí lo organizó, pero yo no lo acepté, ¿verdad? No le di importancia, no tenía tiempo, lo que fuese. O la iglesia no capacita constantemente y capacita a todos, ¿verdad? Y le explica a la gente la importancia de capacitarse. Ok, 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Mire, les está dando la preparación, la capacitación, el conocimiento y el poder para poder desarrollar ministerio. Dice entonces, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bueno, dejémoslo ahí por el tiempo. Entonces, si ya he logrado explicar, hermanos, que la iglesia que no capacita a su gente, entonces, como dije en un curso anterior, el pastor está viendo a la iglesia como estos son miembros de la iglesia, pero no ministros del evangelio. Y todo cristiano tiene los dos estatus, hermanos. Lo hace o no lo hace responsablemente, pero el ministro, el pastor, el maestro, tiene que tratarlo como miembro, compañerismo, pero como ministro, siervo. Y entonces prepararlo para que anuncie el evangelio. Ay, hermano, pero es que la gente no quiere. Entonces, enseñémosle para que quiera. Entonces, fortalezcámoslos para que quieran. Entonces, que maduren, que sean llenos del Espíritu Santo para que quieran. Esas son todas las cosas que hay que poner en forma. Es que la gente no está en forma. Mire, si yo llego ahorita en una de esas iglesias evangélicas pasivas, donde todos tienen años de estar sentados y nunca nadie hace nada, solo el pastor que es el profesional y unos cuantos diáconos, y les digo, hermanos, este domingo vénganse listos que vamos a salir a evangelizar ahí. Nadie va a llegar el domingo a la iglesia. Porque en frío, pues, se lo está agarrando en frío, ¿verdad? Y todos se van a acobardar. Y dice, mire, hermano, yo nunca he hecho eso, yo ni entiendo, ¿verdad? O sea, que nosotros le pagamos al pastor para que lo haga, él es profesional, yo no, ¿verdad? Yo soy miembro. O sea, no entendería nada. Y si yo logro que a la fuerza amenazándolos que lleguen y que salgamos, va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Van a llegar heridos, emocionalmente confundidos, ¿verdad?
frustrados, pues, ¿verdad? Fracasados. No, es que hay que capacitarles, hay que prepararlos para que cuando les mandemos a hacer la tarea sea exitosa. Y llegaron ¿cómo? Con gozo, porque aún los demonios se les sujetaban. Bueno, porque el Señor los había preparado. Algunas veces los pastores somos medio bárbaros, pues, pero bárbaros. Se nos mete un día, ¿verdad? Que realmente nosotros que no hacemos nada, este domingo los voy a llevar al parque a predicar. Hombre, voy a destruir la iglesia. Algunos ni vuelven a llegar con nosotros el domingo. Este pastor está medio loco, ¿va? Nos manda a hacer cosas que ni nos ha preparado, etcétera, 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 ¿no? Así es que quedémonos ahí. Veamos algo más para que veamos que Jesucristo sí realmente hizo esto. Vayan conmigo entonces a Mateo, capítulo 10 ahora. Hemos hablado de los 70, que es algo más improbable de verlo, pero ahora veamos lo más clásico, que es cómo capacitó a sus 12. Entonces acá en Mateo capítulo 10, del 1 al 5, lo tienen. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. De nuevo, pudiéramos hacer aquí un montón de mensajes. El miembro común y corriente de nuestras iglesias evangélicas a lo largo del mundo, ¿entienden su autoridad? De eso hablamos, primer curso que yo di hace el año pasado, la autoridad espiritual. Si algunos estuvieron. Pero dice, ¿para qué me está? Es como que en la iglesia alguien me pone la pala en la mano y yo digo, ¿y para qué me está poniendo la pala en la mano? ¿Que querrá que yo haga algo o qué? Y yo pongo la pala a un lado y digo, no sé para qué me está dando la pala en la mano. Pero si a mí estoy, mira, vamos al domingo a venir aquí, vamos entonces ahí en el jardín y vamos a hacer ahí, ¿verdad? Unos arreglos y vamos a mover tierra. Bueno, ya entiendo, ¿no? Y mira, te voy a dar, en tu caso, toda una pala, ¿no? Y las palas se usan así. Ay, ya me estoy instruyendo. Entonces, Jesucristo le está diciendo, les dio autoridad. Y se quedaron los 12, ¿y para qué me está dando autoridad? Como que en un ejército, de repente, yo llamo a un soldado y le digo, mira, te voy a hacer coronel. Y le pongo el uniforme, ¿verdad? El coronel y la gorra, el coronel. Y dice, gracias. ¿Y para qué me está haciendo coronel? Entonces, dice, entonces, versículo 1 de nuevo, Mateo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo llamo al hermano Marcos y le digo, hermano Marcos, le voy a dar autoridad para que usted saque demonios. Y el hermano dice, pero mire, yo nunca lo he hecho. Yo, ¿para qué? Po? ¿Y a quién? Po? Uno lleno de dudas, ¿verdad? Pero Jesucristo ya les había enseñado cómo sacar demonios. Y ahora ya habían visto al maestro haciendo esto, los resultados y el cómo. Porque cuando hablamos de capacitación estamos hablando del cómo. Bueno, pues sí, ¿verdad? Hacer tal cosa, pero ¿y cómo? ¿Cómo lo implemento? Entonces la capacitación tiene que ver, yo cuando predico muchas veces digo, hermanos, no les vengo a dar una enseñanza, sino que les vengo a dar una propuesta. Porque ¿para qué les voy a enseñar del amor si no les estoy proponiendo que nos amemos? ¿Para qué voy a hablar de la oración si no les estoy proponiendo que oremos? Si vamos a hablar de la oración es para que oremos, no para, hermanos, ustedes ya tienen información, ¿verdad? De la oración. No, bueno, pero ¿cómo implementamos la oración en nuestra vida? En la iglesia. ¿Qué programa desarrollamos? Entonces, aquí Jesucristo de nuevo. ¿Qué dije yo? Jesucristo los ganó, les enseñó a ganar a otros y entonces los mandó a ganar a otros. Jesucristo entonces les enseñó cómo sacar demonios y ahora les dice, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. Capacitación. Pero mira, Señor, yo nunca lo he hecho. Bueno, pero hoy lo vas a hacer. Y después regresaron, fíjate que me fue mal, no pude, ¿no? Bueno, ¿dónde estuvo el fallo? Intentémoslo de nuevo, hasta que aprendieron.
O sea, si es un entrenamiento, creo que ustedes habrán tenido entrenamiento deportivo, en ventas, como digo, en el trabajo, ¿verdad? La capacitación, pero ese es aprender haciendo, porque no se aprende ni viendo ni oyendo. Bueno, en realidad se aprende poco oyendo y se aprende un poquito más viendo, pero se aprende más haciendo. Y la capacitación es haciendo. Y Jesucristo les dice, vaya, ya me vieron cómo vivo, cómo actúo, lo que hago, cómo lo hago. Vayan ustedes ahorita, a los 12. Eso es capacitación. Entonces, versículo 7:1 dice, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Mira la lista ahí, ¿verdad? Que ya ustedes los ponen de memoria a los 12, ¿no? Bien. Vayan conmigo a Mateo 17. Para que veamos que la cosa no es fácil. Pero algunas veces los pastores, los ministros, los líderes de la iglesia, desistimos, ojo, desistimos muy rápido. Porque la gente dice, ay, no, pastor, yo no puedo. No, yo no tengo tiempo. No, pastor, ya, a mí no, ¿verdad? Yo no sirvo. ¿Ok? Entonces el pastor, no quieren, ¿verdad? Pues sigamos enseñándoles, ¿verdad? Pero el pastor tiene que tener ojo para poder seleccionar a los que ya están listos, que en medio de temores, de miedo, de inseguridad, pues, hermano, yo no sé, pero si me equivoco, me perdona y ahí téngame paciencia. Pues no, démosle. Y cuando vemos a los 12 estaban en ese nivel, ¿verdad? De temor, de inseguridad. Fíjense que estoy diciendo ya varias veces, que Jesucristo les enseñó a sacar demonios y los mandó a sacar demonios. Pero miren, aquí en el capítulo 17 de Mateo, el versículo 14. Esto es bien importante. Dice entonces, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre. Ahí estaban los apóstoles, se habían quedado solo un rato, ¿no? Y Jesucristo andaba por ahí haciendo otra cosa. Y cuando ve a Jesucristo ya llegando de lejos, ve que ahí había una multitud y que como que le estaban reclamando a los apóstoles, ¿verdad? Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Probablemente era ¿cómo se llama? Problemas mentales, pero como aquella persona que tiene ataques de epilépticos, probablemente, ¿no? Entonces dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído, fíjense, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahí está. El Señor ya probablemente le había enseñado a curar, a sanar y a sacar demonios. Pero en esa ocasión no pudieron, ninguno. Tal vez estaban los 12 ahí, ninguno había podido hacer una cosa como esta. ¿Qué pasó? Que les faltaba otra lección. Les faltaba otra lección. Porque uno siempre está aprendiendo. Los mismos pastores, los mismos líderes, los mismos ministros, siempre estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Primero les dio su regañadita. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, diciendo, ustedes no han aprendido. Ya les enseñé y no han aprendido. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y quedó sano desde aquella hora. Y vienen después ahí con la colita entre las patas, como decimos, ¿verdad? No se ocupan ustedes esa expresión en sus países, pero vienen ahí todos achicadones, ¿verdad? Vienen todos apenados, ¿verdad? Así avergonzados donde Jesucristo, los apóstoles, que no habían podido, que habían fallado. Y versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Y Jesucristo les dice, que les falta esta parte de la capacitación. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, número 1. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquella, y se pasará, y nada os será imposible. Segunda cosa, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces dijo, se les olvidaron 2 pasitos del proceso. Tener fe y orar. Así se aprende.
Pero mientras yo en la iglesia como pastor, como ministro, no organice a mi gente, no los capacite, no solamente en teoría, ¿verdad? En una habitación, en un aula, sino que los saque conmigo a trabajar, a evangelizar, a sanar, que lo lleven a un hospital, a que oren por los enfermos, no van a aprender. Y entonces no tenemos producción de liderazgo. Y entonces el evangelio no se predica y el reino no viene. Por eso estamos empantanados, hermano. Lo voy a decir con toda autoridad. Yo creo, no estoy hablando de mi país solamente, estoy hablando de a nivel internacional o mundial. La iglesia está empantanada. La iglesia no está creciendo como debería, estamos empantanados. Porque poca gente quiere trabajar. Porque los pastores no estamos capacitando a nuestra gente. Bien, dejemos eso y vayámonos al último, comisionar. Esto para mí es, hermanos, importantísimo. Porque ya voy a ahondar en esto en los próximos días, ahora mismo, ¿verdad? Con el tiempo que tenemos, pero esto es importante. La semana pasada volví a preguntar, porque si no mal recuerdo ya lo había hecho antes, ya había hecho esta pregunta, se la vuelvo a hacer. ¿La iglesia es un cementerio o es una universidad? Y creo que ustedes ya sabrán la respuesta. Lo que yo dije después, repito, la iglesia es una universidad o un cementerio. ¿Por qué pregunto esto? Un poco disparatado. Porque mucha gente, cuando llegó a la iglesia, les encontró a todos sentados, haciendo nada, y lo más fieles al pastor, ay, mi pastor tan lindo, ¿verdad? Yo a esta iglesia la quiero, y entonces lo que desarrollan es aquella expresión de que, ay, hermano, yo aquí voy a morir. ¿Sabes? Está viendo la iglesia como cementerio. Aquí hasta que el Señor venga. Esa es una concepción equivocada totalmente. Yo puedo felicitarlo porque entiendo que lo que me quiere decir leyendo entre líneas de que él es fiel, que ama al pastor y que iba a estar dando sus diezmos y que nada lo va a hacer desistir, ¿verdad? De estar ahí. Hermano, si yo hubiese entendido esto desde el día que me convertí, todavía estuviera sentado en la iglesia donde me convertí, 40 años sentado oyendo el coro, tan lindo el pastor, aquí me quieren, aquí me siento bien, ¿verdad? Aquí tomamos cafecito, tengo verdaderos amigos. Ok, qué bueno. Coinonía. Pero entendí en aquellos tiempos recién convertido de que yo estaba ahí en ese lugar para prepararme, para eventualmente salir a predicar el evangelio. Entonces entendí que era como una universidad, que tenía un tiempo de inscripción y un tiempo de graduación y para afuera. La universidad, usted puede amar su universidad, que el campus, ¿verdad? Que estudié yo, ¿verdad? Que los docentes, que todo lindo, ¿verdad? Que tuve buenas experiencias, sí, pero usted se inscribió ahora y 5 años después le están diciendo, vaya, ya usted ya es ingeniero, así que para afuera ganarse la vida, pues a buscar trabajo. Esa es la realidad de la vida. Ahora les voy a dar la base bíblica, lo que estoy diciendo, hermano. Jesucristo, y ojo porque esto es fundamental en relación a lo que voy a decir eventualmente. Jesucristo trabajó por ciclos. Usted está en la universidad, en el colegio, primer ciclo, segundo ciclo, ¿verdad? Primer año, segundo año, tercer año, no está ahí al infinito. ¿Y vos cuántos años tenés aquí? Ya tengo como 15 años de estar estudiando medicina y no te he graduado. Ahí voy despacito. ¿Eh? Mire, usted tiene que comenzar y terminar. Jesucristo trabajó con ciclo, un ciclo de 3 años. Veamos ese ciclo de 3 años. Vayan conmigo entonces, por favor, acá a Mateo 4, 18. Esto creo que lo dije la semana pasada, pero quiero volver a insistir. Esto es fundamental. Si no cambiamos esta perspectiva, hermanos, olvídense, ¿no? Ahí vamos a estar sentados el resto de nuestras vidas, esperando que el Señor venga. 4:18. Mateo 4:18. Aquí Jesucristo está al principio de su ministerio público. No tiene a nadie con él, pero va a comenzar a reclutar. Y la invitación, ¿cuál es?
vamos a ser una familia feliz, yo voy a ser rey, me voy a ir, voy a regresar, y ustedes pues todo les va a ir bien, ¿verdad? O sea, todo lo que ven muchos predicadores, predicamos, ¿verdad? Predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Y con el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y un montón de cuentos ahí desubicados. Fuera de contexto, quiero decir. Veamos 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, ahí va la invitación, venid a mí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Es como que yo salga aquí a la ciudad, o que usted salga a la ciudad y comience a reclutar. ¿Quiénes quieren ser ingenieros? Vénganse conmigo, yo los voy a hacer ingenieros. ¿Y tú qué quieres ser? Arquitecto, venite que yo te voy a ser arquitecto. Dentro de 5 años, ya sos arquitecto. Te vas a poder levantar edificios o a crear puentes, lo que sea. Entonces Jesucristo sale un día a reclutar gente. La invitación es a que sean pescadores de hombres, para que anuncien el evangelio de Cristo. Bien, ya los llamó y aceptaron. Después de 3 años, Jesucristo lo está graduando, cerrando, ojo con esto, cerrando el círculo, cerrando el ciclo. Dice entonces, aquí vamos a ver, vayan conmigo a Mateo 28, miren, qué complicado. No, ¿verdad? Esto es lo más común. Después de Juan 3:16, el texto más conocido de memoria por nosotros, ¿verdad? Está en Mateo 28 y versículo 18 dice, y Jesús se acercó. Ya Jesucristo ya había sido crucificado y había resucitado, pero no había ascendido. Este ahora les va a graduar. Dice, por tanto, versículo 19, bueno, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué está diciéndole? Por tanto, mire esa expresión que yo decía la semana pasada que está en los títulos, aquí en español, ¿verdad? En nuestra Latinoamérica, en todo título, de todo aquel que gradúa, dice, por tanto, dice, usted queda promovido para ejercer la actividad y la profesión. Ven, hermanos, que Jesucristo no tenía un grupo empantanado, que año tras año estaban oyendo lo mismo. ¿Cuántos años tiene usted de estar sentado, hermano y hermana que me escuche esta noche? Para que no hablemos de los chinos, ¿verdad? De los rusos. Hablemos de nosotros, de nuestra iglesia, hablar de mí. ¿Cuántos años yo tengo que estar sentado? Porque Jesucristo a usted lo hubiera llamado y después de 3 años lo hubiera mandado, lo hubiera comisionado, lo hubiera mandado a que sea la calle de enfrente iniciando una nueva obra, ¿no? Lo hubiera mandado a la colonia anexa, lo hubiera mandado a la ciudad más pronto. Vaya, hijito, ¿eh? Vaya, 3 años has estado conmigo, te he enseñado, te he capacitado. ¿Qué estás haciendo aquí? Vámonos a iniciar una nueva obra. Ay, hermano, qué violento. Es que Jesucristo agarró a 12 hermanos. Y siempre hemos dicho que los 12 no eran así los superhéroes, ¿verdad? Eran gente común y corriente como nosotros. Pero en 3 años los llamó, los capacitó y los envió. Los comisionó. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos miembros en nuestra iglesia que tienen 15 años de estar sentados? Porque tenemos en nuestra iglesia miembros de 20 años de estar sentados. Es totalmente anormal. No es correcto. Significa que yo, como pastor de una iglesia así, no he estado haciendo lo correcto. Ahora usted dice, hermano, y si la gente no está lista, y si la gente no quiere, yo los voy a dejar sentados. Yo los voy a esperar. Soy paciente, tolerante. Pero si yo hago bien las cosas, de esos 100 miembros, por lo menos 50 los voy a levantar a trabajar, hermano, y los voy a preparar y los voy a enviar. Y siempre habrá alguien que no quiere ir, por muchas razones. Enfermedad, entendido, no quiere, rebelde. Hay que esté. Lo voy a seguir amando, lo voy a seguir sirviendo. Pero yo me voy a concentrar en la gente que reacciona. Por eso Jesucristo les dijo ahí a los 70, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si usted tiene una iglesia de 100, pero si hace las cosas como estamos diciendo, de acuerdo, no a lo que Julio Barahona dice, no, al modelo bíblico que estamos viendo, yo le aseguro que esos 100, por lo menos 25 a 30 van
agarrar la onda, como dicen en México. Y voy a tener 25 iglesias reproduciéndome. Pero si no voy a tener siempre yo sirviéndole, imagine que yo me quede sirviéndole toda mi vida a 100 personas que no quieren servir al Señor. Y no quieren, y en parte porque, lo que estamos hablando ahora, porque yo no les he preparado. Es como aquellos padres, ¿verdad? Que no crían bien a sus hijos, que no los enseñan a ser responsables. Ahí van a estar, ¿verdad? 30, 40 años comiendo de mí, ¿verdad? Porque no les he enseñado a ser independientes. No los capacité para la vida, sino que mi niño no quiero que me vaya, que no me vaya a casar, quédese conmigo. ¿Eh? No es así la cosa. Y hay un montón de pastores inseguros que no quieren que la gente se les vaya. Creo que ahí los quieren ver sentaditos, ¿verdad? Porque ahí se sienten seguros ellos, ¿verdad? Ay, tengo 100 miembros. Pero yo, hermano, estoy llamado a preparar gente y enviarlo. Vaya, hermano, ya usted está listo. Hagamos un plan para iniciar una nueva obra en otro estado, en otra provincia, en otro lugar. Vámonos, yo lo apoyo y aquí la iglesia está para las finanzas, darle ayuda, etcétera, etcétera. Movamos esto, movamos. Por eso no tenemos una iglesia dinámica. Bueno, lo que estoy diciendo yo es una gran barbaridad. Si estoy equivocado. Y no sé si ustedes tienen algún criterio o opinión que compartir antes de que pasemos al otro punto. Yo lo dejaría aquí, no es porque no tenga más base bíblica, más comentarios, pero tenemos que avanzar. Vamos a movernos ahorita ahí al cuadro, al flujograma. Y si alguien quiere decir algo, por favor, hermano, compártanos, no se quede con... Sí, no, hermano, tal vez esa palabra, por tanto, bueno, imagino que es a nivel, no sé si mundial o qué, pero a veces cuando hay resoluciones de la corte o así legales, siempre ponen por tanto al final, o sea, como la resolución, o sea, o lo que significa como lo que viene, o como consecuencia de lo que hubo. O sea, es como la definición. Sería una orden, mi hermano. Una orden, sí, por tanto, o sea, hay que hacer esto Una y orden. llevarlo a cabo exactamente, por tanto, o sea, lo que hay que hacer es esto y esto y esto, se define, qué es lo que, digamos, lo legal o algo se establece. Y ahí Jesucristo también dice, por tanto, ir y hacer, o sea, está definiendo qué es lo que sigue, qué es lo que se va a llevar a cabo. Pues exactamente, hermano, no digo yo, ¿verdad? Que ya Jesucristo está en, vaya, señores, ya están listos. Ya están listos, así que ¿qué están haciendo aquí sentaditos, no? Vámonos a trabajar. ¿Ok? Eso es lo que significa por tanto. Bueno, vamos a ver, pongamos entonces, si hay alguien otro comentario, a mí me interesaría escucharle, hermano, porque lo que estoy diciendo es bien fuerte, ¿va? En el 6, Uh-huh. en el 6, que el ítem 6 habría que corregir algo. ¿Qué cosa, hermano? Ahí dice que Jesucristo trabajó por 3 años, los evangelizó, le dio algo así, dijo, que dice ahí, los evangelismos, dice, los evangelizó sería. Ah, ok, se refiere ahí a la Lo redacción. capacitó y los envió, porque eso es lo que nos ha hecho todo. Ok, gracias, hermano. Bien, vámonos ahorita a entrar a la gráfica, ¿verdad? En la página 6 de su manual. Y vamos a esto tiene que ver con la implementación. Es la gráfica 2, página 6. Y ahí voy a hacer una aclaración. Vamos a enriquecer hermano, esta enseñanza. Sí, hermano. Sí, gracias. No, es nada más ahí. Es que vieras, bueno, yo saqué fotocopias, pero sí, vieras que ahí, digamos, como la letra amarilla o esa negrita que se dice propósito con el fondo azul, vieras que no sobresale mucho. Entonces, como depende de la fotocopia, donde usted vaya, la calidad, digamos, tal vez poner propósito en blanco para que se distinga un poco más, porque vieras que el ¿Y lo fondo... sacó a colores o en blanco y negro, hermano?
Blanco y negro, hermano. Sí, blanco y negro. Y es que ahí No, donde tiene que haberlo sacado a colores. Sí. Ahí está el detalle, hijo. Sí, Ahí sí. está el detalle, no sea tacaño, hermano. No, es que. O le va a tocar colorearlo a pura mano. Sí, es que no tenía tinta tampoco acá en la computadora. Entonces, mejor me fui aparte y no, y es que afuera sí dale cariño. Ah, pero qué bueno que lo dice, hermano, porque así, pero yo lo voy a ir explicando, vamos a ir añadiendo, quizás. Se ve muy bonito, ¿no? Y se ilustra, ¿no? Es bonito porque la ilustración es excelente. Y yo usé ¿verdad? los colores de Ucrania. Ajá. Y que no se iba a la guerra todavía el pastor. No, aquí estamos guerreando para leer. Pero yo que soy profeta, hermano, me adelanté a la guerra. Vaya, hermano. Gracias, hermano Roberto. Vamos conforme lo voy explicando, vamos quizá a ir mejorando ahí el cuadrito. Bien, este cuadrito, sí, tenemos que mejorarlo, porque este lo hice yo hace unos 15 años, y entonces ahorita yo le voy a dar alguna explicación. Le voy a dar alguna explicación de cómo trabaja. Le estoy llamando flujograma, porque no es solamente un cronograma. Porque un cronograma, ustedes que ya saben más o menos cómo esta cuestión, qué significa, tiene que ver con que yo me propongo durante un año a través de los 12 meses, ¿verdad? Hacer esto y lo otro. Pero no es un cronograma nada más, sino que es un flujograma. Y aquí vamos a trabajar, no tengo yo cómo explicarles, pero vamos a decir, porque no tengo ahí el manejo de la flechita. Vamos a ver, esto trabaja, aquí a pura señal trabaja de izquierda a derecha de una manera horizontal, y luego vamos a trabajarlo de izquierda a derecha de una manera vertical. ¿Ok? Entonces, los elementos que vamos a ver aquí en este cuadro es, en azul, ¿verdad? Es el propósito. Aquí, bueno, déjenme que haga otro paréntesis. Fíjense que yo he estado usando un bosquejo de 6 puntos con la letra C, lo que acabamos de estar viendo. Ahora permítame que lo pongamos siempre, todos los pasos de la Gran Comisión, pero ya no en 6 pasos, sino que en 5. Y vamos a usar otro bosquejo con otra literación, y hoy vamos a usar la E. Muy parecido al nombre del ministerio, ¿no es cierto? 5E internacional. Pero entonces vamos a usar la E. Así que cuando hablamos aquí de cómo vamos a desarrollar, la palabra clave, implementar la Gran Comisión, implementar. Lo importante es cómo. Pero ¿cómo voy a implementar esto en mi vida y en mi congregación? Bueno, entonces, primero vamos a poner ahí propósito. Propósito. El propósito es evangelizarlo. Segundo, establecerlo en la fe. Tercero, equiparlo. Y luego enviarlo. Entonces estamos diciendo lo mismo, no con C, sino con E. Ahora vamos a volver al propósito. Aquí vamos a añadir, no otra columna, sino otra palabra. Y espero no confundirlos. Sí, porque esto es flexible, ¿no? Pero estoy tratando de ponerlo de la manera más sencilla para poder cómo implementarlo. Cuando nosotros vemos esto, decía, bueno, en mi iglesia estamos haciendo todo menos esto. O no estamos haciendo esto para nada. Entonces, a la persona que yo contacto, voy a evangelizarlo, o sea, compartir el evangelio. Segundo, lo voy a establecer en la fe. Pero aquí donde vamos a hacer 2 columnas, ustedes pueden ver que abajo de eso hay 2 columnas. Y establecer en la fe tiene que ver con 2 cosas. Enseñarle, o transmitirle conocimiento doctrinal, enseñarle, pero también tiene que ver con conectarlo con Jesucristo, como hemos dicho. Y yo estoy usando establecerlo en la persona de Jesucristo. Establecerlo en la persona. Así que aquí vamos a establecer, cuando hablamos de establecer en la fe, número 1, en la doctrina, conocimiento, enseñanza. Segundo, establecerlo en la persona de Jesucristo, relación. Relación. Entonces, luego sigue equiparlo para el ministerio. Conforme va madurando la persona, lo voy a equipar en el ministerio. Y cuando esté equipado, vuelvo a decir,
ya está listo para salir a trabajar, a iniciar una nueva obra. Puede ser que se quede siendo parte del equipo pastoral de la iglesia local, pero por lo general vamos a tener suficiente fruto, que vamos a tener un montón de hombres y mujeres preparados para salir a iniciar una nueva obra, un campo blanco, ¿verdad? Una nueva obra en otro lugar, que eso se trata de reproducirnos. Bien, la segunda, no columna, sino ministerio, donde dice ministerio, abajo del propósito está ministerio, aquí en la parte izquierda. Vamos a hacerlo horizontal. Entonces, ¿qué ministerio vamos a desarrollar en la iglesia para poder desarrollar los propósitos ya arriba expresados? Pues vamos a ver. Para evangelizar podemos usar los grupos celulares. O sea, el grupo celular, por general, son reuniones que se hacen en grupos pequeños en la casa. La mayoría de iglesias hoy en día, habiendo entendido algo de esto, tienen grupos pequeños y les llaman de diferentes maneras. Grupos de vida. ¿Cómo? Grupo familiar. Grupos familiares. Por ejemplo, son en la casa, ¿verdad? De algunos de los miembros de la iglesia. No sé si en su iglesia les han llamado de otra manera. Pero en general son grupos pequeños donde 5 o 6 familias se reúnen en una casa y ahí tienen ciertas actividades de compañerismo, de oración. Casa de oración, sí. Correcto. Campo blanco. Células es la palabra que más se ocupó, ¿verdad? Grupos celulares, como dice ahí, ¿no? Luego, eso es para usar estos grupos para invitar amigos. Para invitar gente de la colonia que no quieren ir al templo porque es iglesia evangélica, el prejuicio, pero hay un grupo familiar donde le invitamos a un estudio bíblico, a tomar un cafecito, ¿verdad? A orar por la situación, que no tienen que ir lejos, que no tengo carro, que es noche, pero como hay en la colonia, entonces esto da muchos resultados. Seguimos ahí en horizontal. Cuando hablamos de establecer una fe, entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Primeros pasos. Yo esto le llamo a los niños, ¿qué es lo que les dan a los bebitos recién nacidos para que no lloren? Entre pacha y pacha, entre comida y comida, ¿qué les dan? Le meten en la boca un pepe, ¿va? Pepe, primeros pasos. Con eso estoy diciendo la doctrina básica. Luego, para establecerlo en la fe, doctrina, entonces la escuela dominical. En la mayoría de iglesias hay escuela dominical. Entonces, hay varias instancias, ya voy señalando 3, hay varias instancias, ¿sí? Donde podemos compartir la palabra con el cristiano, ¿no? Bien, en un grupo celular, los primeros pasos se pueden dar allí, en ese lugar, o, ya le puedo dar otras opciones, la escuela dominical, y después de algunos meses que la persona ha estado en esta enseñanza, pasemos a equiparlo para el ministerio. ¿Cómo logramos equipar para el ministerio? Número 1, discipulado. Ya voy a ampliar yo cómo manejar el asunto del discipulado. Me gustaría escuchar a ustedes porque seguramente ustedes han estado siendo discipulados o han estado discipulando a otros o en su iglesia hay un sistema de discipulado. Ahí podemos compartir. Bien, el discipulado. La otra cosa para equiparlos para el ministerio es la escuela bíblica de capacitación. Las iglesias, ya está demostrado, que las iglesias que crecen son las iglesias que capacitan a su congregación. Y ya no estamos hablando de los primeros pasos o los primeros pasos para el bebé. O sea, bebé, verdades básicas. Porque al recién convertido hay que darle sencillito, lo que es la leche espiritual. Pero ya conforme va conociendo más, entonces le vamos a enseñar ya algo más doctrinal, pero algo teológico, se lo vamos a enseñar en una escuela bíblica de capacitación. Y las iglesias que más crecen y que más reproducen líderes son las que tienen su instituto bíblico. No sé si usted está en una iglesia donde tiene su instituto bíblico. Yo estoy en una denominación evangélica donde la iglesia creció rápido, la iglesia madre creció rápido porque tenía un instituto, desde que comenzó la iglesia, tenía un instituto bíblico. Y yo, junto con otros jóvenes de aquel entonces, me convertí en un año
Y 2 años después ya estaba entrando al instituto bíblico, había sido desafiado, viendo el ejemplo, y tenía la oportunidad de ir a un instituto bíblico. Así que mientras estaba estudiando el bachillerato, también estaba estudiando en un instituto bíblico por las noches. Y eso me permitió prepararme más, prepararme mejor y estar listo rápidamente para hacer ministerio. Y aquí estoy, ¿no? Entonces, las iglesias, para mí, deberían de tener su instituto bíblico. Y ahí es donde vamos a necesitar más ministros, maestros. No solamente un ministro pastor o un ministro evangelista, sino ministros maestros. Hermano. Sí, hermano. Sí, una pregunta. Bueno, aquí de ese discipulado, digamos, también eso, digamos, se puede recibir en una escuela, digamos, como en el caso, digamos, de la iglesia, nosotros tenía un centro de capacitación ministerial que se llamaba SECAMI. O eso mismo sería la escuela. Yo estoy separando. O es a nivel universitario. Sí, es que yo voy a separar en este punto, ¿verdad? Voy a separar lo que es discipulado y escuela bíblica de capacitación. El discipulado lo voy a tomar como algo más personal, como algo más transmisión de vida, no teoría, no doctrina, ¿verdad? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Y escuela bíblica de capacitación, si ya, ¿verdad? Que los muchachos lleguen, se inscriban, se matriculen, que lleven cuaderno y lápiz, ¿verdad? Porque es teología. Ya es entrar al detalle teológico. Porque si yo no tengo una escuela bíblica de capacitación y profundizo en la doctrina, ya a nivel teológico, nunca voy a tener ministros maestros. Porque el maestro es el que le gusta, primero tiene el don y le encanta profundizar. El pastor, ministro pastor, no necesariamente es un hombre profundo en teología. No necesariamente, porque el pastor cuida a la gente, pero necesitamos teólogos que cuiden la doctrina. Mientras el pastor cuida a la gente, el teólogo debe de cuidar la doctrina, lo que dice Pablo a Timoteo. Sí, hermano, sí, digamos, porque el del discipulado se puede dar también en los grupos familiares, ahí se está discipulando también. Sí, pero vamos a aprender a diferenciar, porque el discipulado puede ser muy flexible la palabra y podemos estarle entendiendo bien y mal, o podemos ver los diferentes aspectos del discipulado. Excelente, eso es lo que me... Y yo lo que quiero es enseñar los diferentes aspectos del discipulado, ¿no? El discipulado no solamente es una cosa, sino que es una relación constante de un discipulador con su discípulo que le va a ayudar a pasar por todas estas facetas. Si yo estoy discipulando a una persona, a otro hombre, entonces yo voy a estar con él desde el principio, desde venid a mí, yo haré pescadores de hombres, hasta, por tanto, vámonos a iniciar una obra. Es una relación de 3 años y más, que va a trascender a la iglesia local, ¿verdad? Desde que empieza a gatear, como dicen. Es que yo debo discipular al que yo evangelicé. No es que yo voy a evangelizar a alguien y dice, vaya, mi hermano Roberto, yo le evangelicé a él, pero usted que es pastor, vaya, de aquí adelante usted lo bautiza y usted la doctrina, no. Es que yo no estoy teniendo hijos si se los estoy dando a otra persona que me los críen. Es que el discipulado es algo tan intenso y es una relación de que si yo le compartí el evangelio, yo entonces voy a terminar con él la labor. Pero esas son las cosas que no estamos viendo. Lo podemos dar en teoría, es que el discipulado es transmisión de vida. Sí, pero ¿a qué hora se lo voy a transmitir yo en mi vida? Si se lo estoy entregando para que el pastor lo disipule. Y yo ya mucho hice contra él a la iglesia, ¿verdad? Y ya le levantó la mano y felicidades. No lo vuelvo a ver. No, yo soy responsable. El discipulado es responsabilidad. Y en una iglesia de 100, estoy poniendo el ejemplo de 100, todos deben de aprender a discipular. Son 100, evangelizando a 100, cuidando a 100 y ayudándoles a crecer a 100. Vamos a ser 200 en un año, o en 2 años, en 3 años. Pero esas son las cosas que no las estamos haciendo. Haciendo un discípulo nada más, hablando de un discípulo nada más. Un discípulo, hermano. Es que el discipulado no debe ser en grupo, debe ser lo más personal posible, debe ser individual, ¿sí? Es algo que Jesucristo estaba a tiempo completo y era Dios, agarró a 12 y a 70. Pero si usted es un hombre casado, con hijos, que tiene que trabajar, ¿cómo va a andar cuidando a 12? Siendo realistas, pues. Pero repito, el discipulado no es que a mí me dieron 7 a mi cargo y a los 7 voy a discipular. No va a poder. Pero el discipulado debe ser hombre a hombre y lo más individualmente posible, lo más personalmente posible. Ese es el discipulado que debemos de practicar. 1 a 1. No, yo no voy a hablar, imagínense, no es una clase de discipulado, pero lo que estoy diciendo es fundamental. Lo que estoy, repito, aclaro, estoy siendo bien panorámico.
bien panorámico. Pero de cada una de estas cosas podemos agarrar un curso de 7, 8 horas, ¿verdad? Y algún día vamos a hablar del discipulado. Creo que después de este curso seguiría uno, si yo puedo darlo, si Dios quiere, del discipulado, para ampliar lo que estoy diciéndole. Pero repito, quedémonos con esto. El discipulado tiene que ser hombre a hombre, lo más personalmente posible, no que 1 con 7. Ni modo, en estos tiempos todo es en grupo, pues va, y aquí te de estos 7 y mira cómo se va. Y entonces lo que estoy haciendo es, imagínense una mujer dándole de mamar a 12 cipotes, va, o a 7 cipotes, se muere. No va a poder. Pero Dios es tan sabio que lo normal es que una mujer dé a luz a uno, después a otro, después a otro, para que lo pueda cuidar. Ese es el discipulado. Por esto estoy estableciendo una diferencia. Bien, volvamos entonces al segundo párrafo y entonces veamos Escuela Bíblica de Capacitación. Voy a volver a decir, lo ideal es que en una iglesia, no importa si es de 50, de 100 o de 500, debe de haber una escuela bíblica de capacitación, un instituto bíblico, escuela de teología, colegio, como usted quiera llamarlo, no importa. El asunto es que la persona que se inscribe, se matricula, va en serio con cuaderno y con lápiz y se le van a dejar tareas de investigación para que aprenda de verdad, que aprenda en serio. Y que ahí lo vamos a capacitar, no solamente en doctrina, sino que en el Instituto Bíblico donde yo estudiábamos en las noches, pero los fines de semana nos sacaban a evangelizar, hermano. ¿Y qué voy a hacer yo con tanta teoría? Me sacaban a evangelizar, a tocar puerta por puerta. Entonces el discipulado tiene que ver, y la preparación teológica tiene que ver con práctica, no solamente hacer cabezones, ¿no? Con un montón de conocimiento teológico. Obviamente habrá unos que, por su carácter, eso es lo que andan buscando y se van a quedar, está bien. Bien, entonces, volviendo al ministerio, ¿verdad? Al párrafo, después, estamos hablando de cómo implementar, la palabra clave es, ¿y cómo lo hago, hermano? Bueno, una escuela dominical, hogares abiertos, células, pero un instituto bíblico en su. Hermano, ¿y dónde saco los estudiantes? ¿De dónde saco, perdón, los maestros? Bueno, interesante. Hay que fabricarlos en casa o pedir a otras iglesias que nos ayuden. Y teniendo ya una persona ya capacitada, entonces yo, como ministro de la iglesia, debo de tener un plan de acción. Y el plan de acción es que ya allá en tal lugar nos están pidiendo que mandemos un misionero, hermanos. Así creció en nuestras iglesias la obra. De repente llegaban donde el pastor principal, llamémosle, le decía a un hermanito, hermano, ahí en mi colonia hay una gran necesidad de predicar el evangelio. Yo les presto mi casa y yo puedo tocar el acordeón y comencemos ahí, ¿verdad? Y entonces ya en la iglesia habían suficientes jóvenes preparados, por lo que estoy diciendo, que teníamos un instituto bíblico, y nos decían, hermanos, ahí hay un hermano de la iglesia que quiere que ustedes vayan a predicar el evangelio. ¡Pum! Se establecía una obra. Ahí nació una obra. No teníamos a la gente preparada y lista. Y Dios va a abrir las puertas. ¿Qué dijo Pablo? Oren para mí para que me sea abierta puerta para predicar el evangelio. Dios se encarga de abrir las puertas, hermano. Pero si yo no tengo obreros, si yo no he preparado obreros, Dios nos puede estar dando oportunidades. Gente diciéndonos, ¿verdad? Mándennos a alguien a que predique el evangelio. Y no, hermano, no tengo. No sé, aquí solo que vaya yo hoy, pero yo estoy bien ocupado. Eso es lo que está pasando hoy en día, porque no hemos aprendido a capacitar a nuestra gente. Vayámonos al tercer párrafo, ¿verdad? Que es donde dice contenido. El contenido, bueno, este es el propósito. Ahí, ese es el propósito. Entonces, en la primera columna, ¿verdad? Hay que evangelizarlo. ¿Qué ministerio podemos ocupar para evangelizar? El grupo celular, las casas abiertas, los campos blancos. Podemos, hay otras maneras, pero hoy por hoy aquí les quiero dejar este. Entonces, ¿qué es el contenido? ¿Qué es lo que debemos de nosotros estar haciendo para compartir el evangelio en nuestros grupos celulares, hogares abiertos, iglesia en casa, etcétera, etcétera? Dos cosas vamos a buscar hacer ahí, hermanos. Ahí está. Número 1, testimonio del amor cristiano. Testimonio del amor cristiano. Y segundo, comunión
del cuerpo de Cristo. Hermanos, hoy en día, por la condición general de las sociedades humanas, la gente carece de amor. Ya lo sabemos. Hay soledad, hay desconfianza. La sociedad humana está en malas condiciones porque la hostilidad, la falta de amor, la falta de lealtad, es decir, la sociedad es una situación difícil. Mucha gente lo que anda buscando es una comunidad donde pueda sentirse bien. La iglesia, dije yo la vez pasada, debe ser una comunidad terapéutica. Es decir, un centro comunitario donde la gente llegue y dice, ay, qué bien me sentí. Y que aquí se respira otro ambiente, ¿verdad? Y que aquí todos se alegres, contentos. No es el cielo, pero estamos hablando de que somos mejor que el mundo. Entonces, ¿qué es el mejor método de compartir el evangelio, hermanos, a una persona desconfiada, que ha sido herida, que ha oído hablar más de los evangélicos, que llegue a un lugar y por sus propios ojos, como cuando Andrés siguió a Jesucristo, Jesucristo le dijo, quédate conmigo, y cuando salió al día siguiente, Andrés dice, corriendo llegó donde Pedro y dice, hemos hallado al Mesías. Entonces, en el libro de los Hechos, dice que la gente veía bien a los cristianos y que los cristianos tenían favor para con todo el pueblo. Hechos capítulo 2, tenían favor para con todo el pueblo. Entonces, ¿dónde yo voy a mostrar? Se nos ha dicho muchas veces que la iglesia pasa metida entre las cuatro paredes y la gente no nos conoce. Pero la congregación debemos de estar afuera para que la gente nos vea. Debemos de exponernos para que la gente nos conozca. Y cuando yo invito a alguien a un grupo celular y encuentra 6, 7 familias ahí reunidas, los niños, los jóvenes, los adultos, orando, leyendo, chistando, tomando cafecito, le va a gustar, porque dice, yo esto es lo que necesito, no tengo con quién compartir, pero ni con mi familia, tengo un ambiente así. Entonces, ahí dice testimonio, subrayemos, testimonio del amor cristiano. Entonces, en la iglesia el día domingo, donde hay 100, 200, 30 personas, donde entramos y salimos, más hoy con el COVID, que hay que ir y salir y no saludar a nadie, difícilmente vamos a dar una muestra de amor al mundo. Pero en un hogar abierto, donde somos pocos, donde puede llegar y la gente va a expresar su necesidad y va a encontrar gente orando por las necesidades de los demás, entonces la gente, mire, yo no soy cristiano, pero si pueden orar por mí porque mi suegra está enferma, porque no tengo trabajo, porque entonces se da la oportunidad, el ambiente en el hogar abierto, en la iglesia en casa, en grupo celular, para que la gente se incorpore rápido, se siente en confianza. ¿Y vos cómo te llamas? Mire, si usted es miembro de una iglesia de 100 o 200, le aseguro que usted no conoce el nombre de mucha gente ahí. Nos hemos vuelto impersonales, ¿no? Y aquel hermanito, aquel chelito, aquel blanquito, el gordito, el pelón, ¿no? ¿Y cómo se llama? No sé, fíjate que yo tengo años de estarlo viendo, pero no sé quién es. Óigame, eso no se vale. Pero en un grupo pequeño, donde hay 20 personas, en una semana ya nos conocemos todos por nombre. Y la gente va a abrir su corazón y dice, y lo que puede ayudar, hermano, porque somos de la comunidad, estamos cerca, etcétera, etcétera. Entonces, el hogar abierto es mágico, es efectivo. Y más adelante vamos a ver que es importante por otras razones. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer en un grupo, en un hogar abierto? En iglesia en casa, ¿qué vamos a hacer? Número 1, se va a dar el testimonio del amor cristiano. Y número 2, comunión del cuerpo de Cristo. Aquí estamos hablando de que llega una persona no cristiana y mira el ambiente y le gusta, primera parte. Lo segundo estoy diciendo, la comunión del cuerpo de Cristo, la coinonía. El domingo saludo a medio mundo. Tengo días de no darle la mano ni al pastor porque somos muchos y yo llevo corriendo y me voy corriendo o el pastor está ocupado en otras cosas. Pero en este grupo pequeño se da la comunión del cuerpo de Cristo. Y hoy satisfago mis necesidades. No solamente es un lugar para evangelizar e invitar gente, sino yo mismo estoy llenando mis necesidades, ¿verdad?
espirituales, emocionales, etc. Ese debe ser el contenido del grupo familiar. ¿Ok? Bien, si seguimos bajando a nivel columna, entonces hoy estamos yendo columna, ¿no? Evangelismo, testimonio amor cristiano, grupo celular, etc. Ahora, esa debe ser una actividad, sí, ahí realmente está en lo azulito, ¿verdad? Dice duración, donde dice permanente en amarillo, dice duración, por ahí, ¿verdad? Por aquí, sí. Ahí dice duración. Es decir, y esta actividad, este programa debe ser de 6 meses, hermano, debe ser de 1 año, o debe ser, no, esta es una actividad permanente. Si usted va a planificar la actividad de su iglesia, esta actividad de los grupos abiertos debe ser permanente, constante. No es un programa de 3 años, de 1 año, de 6 meses. No, esta es una actividad permanente. Las fechas. Yo me atrevo a ser bien específico. Bueno, si el miércoles nos reunimos a estudio bíblico, el domingo vamos a la iglesia, entonces el día jueves puede ser que nos reunamos ahí en un lugar abierto. El día jueves, ¿no? Se puede poner lunes, martes, miércoles. Estoy dando una idea nada más. ¿Cuál es la base bíblica de esto, hermano? Colosenses 4:15 y Filipenses 4:22. Metámonos esto porque si no avanzamos mucho, ya nos quedan 10 minutos, pero vamos a ver la base bíblica. Sin base bíblica no nos movemos, hermano. Vayan conmigo a Colosenses 4:15. ¿Qué es lo que quiero con esta base bíblica demostrar, hermano? Mire, les voy a decir esto y lo vamos a ir confirmando de día en día. Cuando la iglesia comienza, no habían templos, como ustedes y yo los conocemos, no habían templos. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, aparece la palabra templo, es singular, no plural. Porque la palabra templo es un lugar único que Dios escogió en el Antiguo Testamento donde poner su presencia entre la nación de Israel. Y el templo entonces tenía 3 partes, ¿eh? El atrio de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo. Y allí moraba la presencia de Dios, en el templo. Ese templo está en Israel hoy en día. Y hoy en día fue destruido, solo tenemos el muro de las lamentaciones. El templo hoy en día no existe. Pero nosotros los evangélicos, haciendo otro error semántico, que he señalado uno por ahí, hablamos del templo. Hermano, vamos al templo. Así decimos, ¿eh? Hermano, ahí nos reunimos el domingo en el templo. No es una manera correcta de expresarlo. Lo correcto es, hermanos, reunámonos con la iglesia, no en. Porque ya se ha dicho, si esto no es nuevo, ¿verdad? ¿Cómo me atrevo a decirlo? Porque no es una gran revelación. La iglesia es la congregación, no el lugar. Pero a la manera de hablar damos a entender que la iglesia es el lugar. Reunámonos en la iglesia. La reunión va a ser en la iglesia. Error. Error. Nos vamos a reunir con la iglesia. Entonces, usted y yo lo hago así cuando puedo, cuando la gente no se me va a confundir. Le digo, hermanos, reunámonos en el local de la iglesia. Porque lo que yo tengo es construir un local, ¿no? O he alquilado un local. Y el local no es santo, ni cuando la iglesia está ahí. Porque la iglesia es la santa de las personas, porque el Espíritu Santo está en mí. El santo es usted, el santo soy yo. El local es el local. Pero cuando yo no entiendo esto y soy descuidado en esto, entonces de repente ya nos vamos a santiguar ahí cuando pasemos por el local, ¿no? Por eso la iglesia católica, el católico se santigua cuando pasa enfrente de un local, de un edificio. Porque ahí está Dios, dice. No, Dios no está ahí. Dios no está en ningún lugar aquí en la tierra hoy en día. En un local. No está pero ni en Jerusalén, ni el templo porque fue destruido. Está en usted, está en cada cristiano. Entonces, no digamos, vamos a ir a la iglesia. Yo puedo decir, me voy a reunir con la iglesia. Y nos reunimos el domingo en el local de la iglesia. Nos reunamos en el local de la iglesia porque ahí vamos a ir a evangelizar, como usted quiera. ¿Por qué es importante esto? Porque la iglesia en el primer siglo, en el libro de los Hechos,
no se reunía en el templo de Jerusalén, que todavía existía. Se reunía en las casas. Y gracias a Dios hoy en día, muchas iglesias hoy en día se están reuniendo en grupos pequeños en las casas. Entonces, yo lo que quiero decir con esto, hermanos, es que la Biblia enseña de que eso de reunirse en las casas es bíblico, es efectivo y debemos de seguirlo haciendo. Y si hay iglesias que solo se reúnen domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles, y no tienen hogares abiertos, no van a lograr lo que hemos dicho hasta ahorita, ni dar testimonio del amor cristiano, ni tener comunión entre nosotros. Y eso va a ser una gran necesidad no satisfecha. Entonces, vamos ahorita a la base bíblica para que vean que sí, la iglesia, la congregación se reunía en las casas en el primer siglo, en Grecia, en Filipos, en Corinto, en Jerusalén. Leamos entonces en Colosenses capítulo 4 y versículo 15. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, ojo, y a la iglesia que está en su casa. ¿Vieron eso? Y a la iglesia que está en su casa. Esta hermana Ninfas había prestado su casa, la sala de su casa, tal vez era una casa más o menos grandecita, y ahí llegaban y se congregaba la iglesia de ese lugar. Y tenían entonces el testimonio cristiano y la comunión cristiana. Hay suficiente evidencia bíblica de que la iglesia se reunía no en un local alquilado. Eso fue después. Los judíos, la religión judía tenía las sinagogas, que eran construcciones adecuadas para reunirse. Miren, esa es otra evidencia de lo que estoy diciendo. Los judíos se reunían en el templo todos los domingos, ¿no? Habían hecho lugares, construido lugares que se llamaban sinagogas, y ahí se reunían los días sábados, pero no se reunían en el templo, porque en el templo no estaba el sumo sacerdote, ahí hacían sacrificios en el lugar santo, ¿verdad? Y solo entraba una vez al año el sacerdote al lugar santísimo. Así que el templo de los judíos no era un lugar para reunirse a tener cultos. Se reunían en las sinagogas los judíos el sábado y los cristianos se comenzaron a reunir por las casas el día domingo. ¿Ok? Si podemos corregir esa manera de hablar, fuera bueno. Porque el problema es que las palabras tienen poder de producir sentimientos. Y si yo estoy ocupando mal este concepto, entonces estoy produciendo sentimientos. Hemos llegado, al estar hablando de esto, yo me acuerdo que algunas iglesias muy formales, para decirlo de esa manera, muy ortodoxas, que tienen adelante una plataforma, o sea, una parte alta, ¿no? Pero ya no le dicen plataforma, le dicen altar. ¿Y usted cree que es bíblico que en una iglesia evangélica, en un local donde la iglesia evangélica hayan altares? Ahí se los dejo de tarea. Y en ese lugar, esa plataforma ¿por qué? Porque se pone en alto para que el pastor, si es como yo, que es chaparro, allá los de la última fila no lo ven, ¿no? Pero si me ponen allí en una plataforma, entonces la gente hasta allá atrás me va a ver, ¿no? Cuando estoy predicando. Ese es el propósito de una plataforma, ¿no? Entonces, pero yo me acuerdo que en unas iglesias muy, muy formales, muy ortodoxas, después del culto los niños comienzan a corretear por todos lados, ¿no es cierto? Y se subían a la plataforma corriendo, y entonces salía un diácono y le decía, ¡shh, niños, váyanse de aquí que este es un lugar santo! Vaya, yo creo que los niños no van a andar correteando en ningún lugar porque se van a golpear. Pero ya le habíamos dado a ese lugar una simple plataforma. Ya era un altar. Y era un lugar donde solo el pastor podía moverse en ese lugar, ¿verdad? Y ya los niños no podían andar ahí porque lugar santo. Entonces, se va deformando la concepción cuando usamos malos términos. Hay un escritor del siglo pasado, en los 1970, escribió él, Jim Getz. No sé si ustedes han leído algún libro, les voy a dar el nombre todavía para que ustedes lo busquen. Y tiene unos libros que sirven para hacer estudios y para trabajar en la iglesia. Se llama el libro Refinemos la perspectiva de la iglesia. Si ustedes quieren tomar nota, ¿no? Hoy en día
Ahí en internet se encuentra rápido. Refinemos la perspectiva de la iglesia. Jim Getz. Y habla de todos estos desenfoques que hemos logrado a través del tiempo. Hemos ido agarrando un montón de cosas católicas. Y hay muchas iglesias evangélicas que como vienen del catolicismo, son bien católicas en su práctica, en su ortopraxis. Y hay que corregir un montón de cosas, ¿verdad? Que no son bíblicas, son católicas. Y eso del altar, ¿no? Eso es bien católico. Bien, aquí ya hice un paréntesis bien grande, volvamos al punto, pero me parecía necesario porque me gusta dar evidencias de lo que estamos diciendo. Veamos otro pasaje, Filipenses 4:22. Por toda la Biblia encontramos, hermanos, eso de que la iglesia se reunía por las casas. Filipenses capítulo 4 y versículo 22. Un minuto y terminamos. Dice de la siguiente manera: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Y especialmente los de la casa de César. Aquí hay dos maneras de entender este pasaje, hermano. Primero, en la Biblia, la palabra la casa de César puede entenderse como la familia de César. La esposa, los hijos, la suegra se vivía con ellos, un primo, la casa de César. Pero eso se ocupaba más en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento más tiene que ver con la iglesia que se reunía en la casa de César, les mandan saludos. Y si ustedes se van a Romanos capítulo 16, que se los dejo de tarea, van a encontrar que Pablo está despidiéndose y ahí de la iglesia de Roma y manda el capítulo 16 es de despedida. Y comienza a despedirse de este, del otro, de aquel, de su sultano, mengano, y entonces le dice, y la iglesia que está en tu casa, y la iglesia que está en tu casa. Así que, hermanos, dejémoslo por ahí porque ya el tiempo se nos agotó y seguimos con el flujograma la próxima semana. Tenemos un minuto, si hay algunas preguntas, comentarios. Si no me creen, hay que buscar en la Biblia. Hermano, sí, muy interesante eso, lo que dice usted del púlpito, que le llaman lugar santo. Me estaba pensando yo que si fuera el lugar santo, bueno, en el Antiguo Testamento, cuando alguien entraba al lugar santo, no estaba bien con Dios, ahí mismo lo juntaban, caía muerto. ¿Verdad? Claro. Y lo sacaban. Entonces, bueno, ahí cuánta gente no se sube en el púlpito y tal vez son personas que están llegando por primera vez, etcétera, ¿verdad? Y lo otro era con lo de los del discipulado y eso, con el discipulado, que bueno, ahí nosotros, bueno, a veces salíamos a la calle, sí, de quedarse dentro de la iglesia no hacemos nada, pero también si salen a la calle hay que saber hacer las cosas. Nos íbamos y éramos como 50, llenábamos un bus y nos íbamos a evangelizar, hermano. Bueno. Y ya ahí después llegábamos con las boleticas ya llenas ahí, con el nombre de la persona, el número telefónico y todo para llamarlos y darles un seguimiento, supuestamente, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y ahí se convirtieron 200 almas, 300, y bueno, bendición, ¿verdad? Ok, pero ¿y a dónde están esas almas? Como cuando en la iglesia, digamos en la iglesia no, sino en el lugar donde se reúne la iglesia, ¿verdad? Ahí pasen adelante, vengan a aceptar al Señor, y ese montón de gente, así siempre un montón de gente, hermano. Pero la iglesia siempre es la misma. ¿Qué se hizo esa gente? No hay un seguimiento, no hay... Ya, tal vez sí, a mí me dan una persona y yo me cargaba solo esa persona, pero a veces tal vez los mismos querían acaparar todo y al final, sí, no, todo eso, por eso es que es muy bueno eso que dice usted que pues, va del discipulado y todo eso, porque eso entra en el capítulo, lo que decía yo, que el eslabón más débil de una iglesia hoy en día, de la actividad de una iglesia, es ese, establecerlos en la fe de Cristo y en la doctrina. Para eso tengo un curso de unas 20 horas que se llama SIF, Conservación Inmediata de Fruto, SIF. Eso, si Dios me ayuda, quizás después de a mí me gustaría compartirlo, porque eso es una cosa tan frustrante, ¿eh? Las grandes campañas que se acostumbraban en 1960, 70, con Billy Graham, con Luis Palau, y un montón de gente. Y mire, yo después encontraba en las iglesias un montón de papeletas con nombres tiradas porque nadie las había podido atender. ¿Qué hicimos? Nada. Entonces, hay que preparar a la iglesia para una campaña, sí, pero son más efectivas que las campañas uno a uno. Y los hogares abiertos son más efectivos que las campañas, ¿verdad? Así es que eso vamos a tratarlo en SIF, Conservación Inmediata de Fruto. Gracias por su comentario, hermano. No sé si alguien más comparte algo.
Y si no, Hermano pues Julio, hermano, cuéntenos. sí, mire, tengo experiencia de una iglesia que el pastor, él es el único que predica. Ujú. Es de los domingos. El lunes se hace la reunión de, no sé cómo que le llaman, bueno, no me recuerdo muy bien, pero ese es solamente la coinonía nomás que hay. Una Ok. enseñanza cualquiera, pero y hay la coinonía y casi comidas y todas esas cosas, igual a las mujeres, así mismo, pero por separado. Enseñanzas no había. Me tocó nacer ahí. Me tocó nacer ahí, luego me bauticé como a los 6, 8 meses. Y luego había la casa, ¿cómo se llama? La casa de oración, la que decíamos antes, ¿cómo se llama? No me recuerdo cómo era la que me dijo usted, que era como casa de oración. Sí, sí. Y entonces nos enviaban con temas para las casas de oraciones y así. Pues al año a mí me tocó salir de ahí, pero me enviaron a una clínica de rehabilitación de adictos. Estoy hablando ya 11 años atrás. Ajá. Ahí es cuando aprendí yo lo que es Biblia, A servir y todo. aprendí a servir. Yo estaba sirviendo prácticamente a gente peligrosa que no sabía ni cómo me llamaba yo ahí. Los mismos compañeros me decían, hermano, ¿y cómo haces tú para dormir si tú duermes ahí con todo eso, gente que es criminal, todas esas cosas? Digo, no, pero yo con ellos me pongo a conversar, todas esas cosas y así. Leía versículos de la Biblia, después les compartía, comencé a orar mucho también y a pedir al Señor que me instruya. Entonces comencé a hacer devocionales en la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana el desayuno y ahí comenzaba el día normal. 35 hermanos se afiliaron ahí, se anotaron para hacer que ellos llevaban la palabra de Dios. De ellos sobre todo era pues ya de 10 años, 15 años en Cristo, en Cristo Jesús. Entonces yo de ahí fui escuchando, después me enviaron un terapista espiritual, digamos, vivencial, que tenía como 10 años parado en Cristo, que era adicto a drogas. De él aprendí a predicar y comencé a autoeducarme en lo que es evangelismo, lo que es discipulado y todas esas cosas. Como tenía internet, pues tenía mi laptop, por la gloria de Dios, y comencé los primeros pininos, hasta que ahora me pasé a otra iglesia que es Bautista Betania, y ahí me discipularon también un poco el pastor, y de ahí otra vez cogimos Casa Hogar Misericordia perdón, en Monte Sinaí, que Sí. me envió el pastor para Monte Sinaí, ahí estamos con 10 personas en los que estamos enseñándole a los hermanos. Y yo mismo he buscado el discipulado por medio de amigos, pastores, y me dicen, no, esto de aquí está bueno, por aquí. Y yo sigo buscando enseñanzas y así. Eso es lo que estamos haciendo en Monte Qué Sinaí bueno, ahora. hermano. Fíjese que lo que usted nos da testimonio, qué bueno, que usted ha podido hacer a iniciativa, encontró la necesidad y la oportunidad de hacerlo y quizás unos líderes que le dieron rumbo, ¿verdad? A esto. Eso es lo que hay que hacer más, es así de sencillo, Sí, y ¿verdad? también, Hay que invitar a más gente a la congregación a servir en más ministerios y la cosa se va a comenzar a mover, hermano. Y tendremos resultados claro, de yo, conversiones. yo ahorita, para la gloria de Dios, también soy licenciado en teología. Ah, qué bueno, hermano. Me puse a estudiar y comencé a pagar, o sea, afuera, porque Sí, no había teología, nada de enseñanzas más profundas pues en la iglesia. claro. Y Ah, ahora bueno. estoy en Monte Sinaí y ahí estoy.
Amén. con 10 hermanos que me están ayudando. Y el pastor principal dice, no, sí, cierto, está dando fruto. No, pastor, le digo. Que está dando fruto es el grupo. Yo solito no soy nada. Hay que trabajar en equipo, ¿verdad? Claro, en equipo. Ya todos saben qué hacer, todos saben qué decir y todo, porque ya antemano nosotros, o sea, mi persona pues los está instruyendo y estamos guiándonos. Gracias. Bueno, hermano, reproduzcase en otros, ¿verdad? Creo que su ejemplo es válido y tome a su cargo, conforme tenga usted tiempo, otros hombres, ¿verdad? Que están con deseos de servir al Señor. Comenzamos con niños ahorita. Ujú. Comenzamos con niños de 2 años y medio hasta 8, hasta 10, y de 12, de 11 en adelante ya estamos discipulándolos. Pues trate de involucrar más hermanos de la iglesia, más hombres, y ahí el Señor va a ir abriendo corazones. El problema es que yo no quiero llevarme gente de ahí de la iglesia, Ujú. porque el pastor es celoso. Ok. Él Bueno, es, entonces, es está bien, celoso, entonces está dice, bien. ¿sabe qué? No, ya no quiero más gente, solamente el grupito que somos evangelistas, estamos allá y ahí estamos trabajando. Bueno, mire, ese abre otro capítulo para que lo comentemos la próxima. ¿Ves? Eso de los claro. evangelistas y todo esto. Bueno, hermano, gracias. Tenemos que terminar, hermano Roberto, su tiempo. ¿No? Está cerrado su micrófono, hermano. Gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Sí, bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, ¿verdad? Fue una bendición esta palabra, de que día aprendemos más y eso se trata, ¿verdad? Alimentarnos para poder también alimentar a otros, ¿verdad? Con la palabra. Y tal vez, no sé, si pedirle al hermano David López, si tal vez nos despiden en oración, hermano. Y después de la oracióncita, pues tal vez, no sé, si nos tomamos una foto ahí, los que estemos ahí, si gustan abrir la pantallita, a ver si sale y yo la paso al grupo. Los que estén despiertos. Sí, bueno, ok. Padre nuestro, pues, gracias, Señor, por darnos el tiempo y la voluntad, pues, para poder escuchar tu palabra, Señor, y poder aprender cada día más, para que, pues, tu reino, pues, cada día sea más grande, Señor, y que podamos alcanzar a mucho más otros hombres, Señor. Danos siempre, pues, esta motivación, pues, y gracias, pues, por todo el conocimiento que nos está dando, para que lo podamos llevar a la práctica, Señor, podamos dar frutos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. 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 Gracias, David. Buenas noches. Bendiciones. Nos vemos el otro miércoles.